¿Qué sucede cuando la luz del Evangelio parece incapaz de penetrar la densa niebla de tu alma? ¿Qué haces cuando la esperanza, esa semilla vital que debe germinar en cada creyente, se siente asfixiada por un peso que no puedes nombrar ni sacudir? Para muchos, este peso tiene un nombre moderno, reconocido por la medicina y la psicología: depresión. Se manifiesta como una ausencia crónica de gozo, una fatiga que el sueño no cura, y una desesperación que pinta el futuro con tonos grises. Es una realidad que afecta a millones, y sí, afecta a los creyentes. El mundo ofrece sus respuestas, sus diagnósticos, sus tratamientos farmacológicos y terapéuticos, y son herramientas de la gracia común de Dios, que debemos saber usar con sabiduría. Pero la Iglesia, en su intento de ser siempre victoriosa, ha fallado a menudo en abordar la pregunta que corroe la fe del creyente sufriente: ¿es la depresión un pecado en sí misma? Existe una teología perniciosa, una enseñanza superficial, que se atreve a sentenciar al deprimido, sugiriendo que su aflicción es una prueba irrefutable de un pecado oculto, de una falta de fe o de una oración deficiente. Se nos ha enseñado que el gozo es un mandato que anula todo dolor, y que la tristeza persistente es una rebelión contra la bondad de Dios. En Semillas de Esperanza, declaramos hoy que es hora de desmantelar esa peligrosa mentira. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, sí, pero la vida de fe no es una negación de la realidad, es una batalla constante. Abordaremos esta pregunta con una profunda inmersión en la palabra, buscando la línea precisa que la Escritura traza entre la condición humana afligida y la decisión pecaminosa de rechazar la esperanza. Necesitamos tu ayuda para llevar esta verdad que libera a quienes luchan en soledad. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a Semillas de Esperanza. Tu acción garantiza que este mensaje de vida y verdad pueda alcanzar a más almas que están batallando en el silencio de la desesperación. Nos sumergimos ahora en los libros de los profetas, donde encontraremos la respuesta a esta difícil pregunta, no desde la psicología humana, sino desde el corazón de Dios. Para comprender si el abatimiento profundo es pecado, debemos mirar a aquellos a quienes Dios amó y usó poderosamente, pero que cayeron en el pozo de la desesperación. Ellos son nuestro espejo. En ellos vemos la distinción fundamental que hace el cielo entre un corazón roto y un corazón rebelde. Aen y Elías el profeta. Bayo el Genebró, agotamiento y misericordia. Consideremos el caso de Elías. Acababa de experimentar una de las victorias más gloriosas registradas en la Escritura, el desafío en el Monte Carmelo. Había presenciado fuego cayendo del cielo y el triunfo de Jehová sobre los profetas de Baal. Pero inmediatamente después, frente a una simple amenaza de muerte de la reina Jezabel, su espíritu se quebrantó. En lugar de avanzar con la fuerza de su victoria, él huye. En su huida, llega a un punto de quiebre absoluto. El libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 4 nos da la fotografía de su alma. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, el hombre de fe inquebrantable, deseaba la muerte, quería renunciar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a este clamor de desesperación? Aquí está la clave de nuestra pregunta. El Señor no le envió condenación, no le reprochó su falta de fe. El Señor no le envió un sermón, ni un juicio. El libro de Reyes 19, versículos 5 al 7, nos dice que el Señor le envió un ángel para suplir su necesidad física en descanso, pan cocido sobre las ascuas y agua. Dios ministró primero a la causa física del dolor, el agotamiento total, el estrés postraumático. Si la desesperación de Elías hubiera sido pecado, la respuesta habría sido el juicio o la exigencia de arrepentimiento. Sin embargo, Dios mostró una profunda compasión por su criatura exhausta. Elías nos enseña que el dolor emocional profundo puede ser una condición causada por el agotamiento físico, mental o espiritual, y que Dios no la condena, sino que la atiende con su tierno cuidado ante Jonás, an el profeta, bajo la calabacera, an egoísmo y rabia. Ahora, miremos el contraste con el profeta Jonás, quien también desea morir. Jonás es enviado a Nínive, cumple a regañadientes su misión, y Dios tiene misericordia de aquella ciudad. Pero la salvación de Nínive le produce a Jonás una profunda tristeza y rabia. Él no está agotado, está enojado porque Dios no cumplió sus expectativas de juicio. Leamos Jonás capítulo 4 versículos 8 y 9.
para ver la confrontación divina. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces preguntó Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Observe la diferencia. A Dios confronta directamente la actitud y la motivación de Jonás. Su dolor nace de la rebelión y el orgullo. Estaba deprimido porque Dios había sido bueno con sus enemigos. Su tristeza fue un pecado porque fue egoísta, vengativa y desafiante a la misericordia de Dios. Conclusión crucial en la Biblia nos muestra que la desesperación o el deseo de morir de Elías es atendido con gracia y sustento, mientras que el enojo y el abatimiento de Jonás es confrontado por su origen pecaminoso. Esto nos enseña que la depresión no es el pecado, sino el motivo de la tristeza y la actitud del corazón al lidiar con ella, lo que puede desviarnos. Comenta la palabra sustento si el ejemplo de Elías te ha aliviado, o la palabra arrepentimiento si te identificas con la rabia de Jonás. El diagnóstico bíblico de la tristeza, tristeza según Dios, versus tristeza del mundo. Hemos establecido a través de Elías y Jonás que el dolor profundo es parte de la existencia humana y que Dios lo trata con ternura, siempre y cuando el corazón no esté motivado por la rebeldía o el egoísmo. Ahora, es imperativo que consultemos al apóstol Pablo, quien nos ofrece el diagnóstico más claro de la tristeza. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, Pablo traza la línea divisoria crucial que necesitamos para discernir nuestra condición. Leamos con atención porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí no hay ambigüedad. La tristeza no es inherentemente mala. Puede ser una poderosa herramienta de Dios. La clave está en la dirección a la que nos lleva esa tristeza anheanela. Tristeza que es, según Dios, la tristeza de la cruceta. Esta es la tristeza santa, la tristeza productiva. Es el dolor que experimentamos por nuestro propio pecado o por el pecado del mundo, que nos empuja no a la desesperación, sino al arrepentimiento y a la restauración en Cristo. Esta tristeza nos confronta con nuestra insuficiencia y nos recuerda que nuestra única suficiencia se halla en la cruz. Un creyente que lucha contra la depresión o el desánimo, pero que simultáneamente clama a Dios, confiesa su debilidad y busca la ayuda del Espíritu Santo, está experimentando una tristeza que es, según Dios en su dolor. Aunque agonizante, está activo, empujándolo hacia la fuente de vida. Esta tristeza es una bendición disfrazada, pues nos mantiene dependientes del Salvador y nos lleva a la salvación. No hay necesidad de arrepentirse de sentirla, solo de responder a ella. La tristeza del mundo, la tristeza de la muerte. Esta es la tristeza tóxica. La tristeza del mundo es el dolor que rechaza el arrepentimiento y la esperanza. Es la desesperación que, en lugar de llevarnos a la confesión, nos lleva al aislamiento y la amargura, al resentimiento contra Dios o contra la vida. Esta tristeza se autoconsume y, como dice el texto, produce muerte. Un ejemplo bíblico claro es el de Judas Iscariote. Él sintió remordimiento por su traición, pero esa tristeza no lo llevó de regreso a Jesús, sino al suicidio. Mateo 27, versículos 3 al 5. Su tristeza fue del mundo en aislamiento total, rechazo de la misericordia y muerte. El pecado no es sentir el dolor, sino permitir que el dolor nos aísle y nos lleve a rechazar activamente el bálsamo de la gracia que se nos ofrece en el Evangelio. La depresión se convierte en pecado cuando deliberadamente nos encerramos en el silencio y la autosuficiencia, negando la obra de Cristo, su iglesia y su palabra, y cediendo a la mentira de la condenación. Tu desafío es asegurarte de que tu dolor, aunque profundo, siempre mire hacia la cruz. El tratamiento de 3 vías de Dios, el bálsamo para el alma abatida, habiendo discernido que el desánimo no es condenación, sino una condición que debe ser tratada con sabiduría. Procedemos ahora al corazón de este estudio en el tratamiento de 3 vías que Dios ha provisto para la restauración del alma. Estos pilares no son opcionales, son actos de obediencia que nos sacan del pozo de la desesperación en uno, el descanso y el cuidado físico. El encomio al templo del Espíritu Santo, el primer pilar es el más ignorado, en la necesidad física. Si recordamos a Elías, la primera respuesta de Dios no fue un pasaje bíblico, sino el pan, el agua y el sueño. Dios no es dualista. Él creó tanto el alma como el cuerpo. Y debemos honrar el templo, ¿no? El apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu. Una deficiencia biológica, un desequilibrio químico o la falta crónica de descanso puede manifestarse como una profunda tristeza. Por lo tanto, buscar ayuda médica o terapéutica no es un acto de falta de fe, es un acto de obediencia a la mayordomía de nuestro cuerpo. Es reconocer que Dios ha puesto sabiduría en la ciencia para sanar. No debemos caer en la trampa de la falsa espiritualidad que nos hace ignorar el templo, pues Dios mismo se preocupó por el pan de su profeta en 2, la medicina de la comunidad, el antídoto contra el aislamiento. El segundo pilar es la comunidad. El patrón del enemigo es el aislamiento total, pues un creyente solo es un blanco fácil. El plan de Dios siempre ha sido la conexión. Su dolor es una carga, y Dios nos dio a su iglesia para llevarla en Gálatas. Capítulo 6, versículo 2, encontramos el mandato ineludible, han sobrellevad, los unos, las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor manifestado en el servicio mutuo. Si estás deprimido, tu obligación no es fingir estar bien, sino permitir que tu hermano cumpla la ley de Cristo al llevar tu carga contigo. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo de ellas, lo explica de manera práctica, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay de él solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La comunidad es la red de seguridad de Dios. El desánimo se derrota cuando rompemos el silencio y permitimos que la luz de Cristo, reflejada en otros creyentes, ilumine nuestra oscuridad. No te aísles, pues tu aislamiento es el peor enemigo. En 3. El mandato del salmista en la batalla de la voluntad sobre la emoción. El tercer pilar es la acción espiritual. La batalla contra el abatimiento se gana en la voluntad, incluso cuando las emociones gritan derrota. El salmista, en el Salmo 42, nos da la fórmula en una conversación profunda entre su yo abatido y su yo espiritual. Leamos los versículos 5 y 11. El estribillo de la esperanza: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Not que el salmista no espera a sentir el gozo para alabar. Él se da una orden de fe. La voluntad del creyente debe obligar a las emociones a recordar la fidelidad de Dios en medio de la depresión. La fe se convierte en la obediencia de la voluntad que, aunque no sienta la paz, elige el camino de la esperanza. Tu alma necesita que le prediques el Evangelio a diario. Elige la verdad de la palabra por encima del sentimiento de tu abatimiento. Conclusión. El llamado urgente y el desafío final. Llegamos a la conclusión de nuestro estudio bíblico, que debe grabarse a fuego en su corazón. La respuesta final es clara: la depresión y la tristeza profunda no son, en sí mismas, un pecado. Son una aflicción, una herida, una condición biológica y espiritual que debe ser tratada con diligencia. Elías, el profeta más poderoso, lo experimentó. Jesús, el hombre de dolores, se abatió en Getsemaní. El pecado se manifiesta cuando elegimos la tristeza del mundo. El pecado es la negación orgullosa de la ayuda de Dios. Es la obstinación de Jonás de querer vivir en su rabia. Es el aislamiento silencioso que rechaza el amor y el apoyo de la comunidad. Y es la condenación personal que ignora la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. En Dios nos ofrece un camino de liberación y restauración. Así como Elías encontró descanso y provisión, y así como el salmista encontró la voz para alabar en medio de la tormenta, usted también debe aferrarse al tratamiento de 3 vías de Dios. Su vida no es una señal de que ha fallado, sino una prueba viva de que Dios no le ha soltado. Él ha provisto tanto la gracia espiritual a través del Evangelio, como la gracia común a través de las manos de ayuda. Su sanidad está en la obediencia a estos principios. Les lanzo hoy el triple desafío de Semillas de Esperanza. 1. Rompe el silencio y busca ayuda. Si tu carga es demasiado pesada, obedece la ley de Cristo. Busca a un pastor, a un amigo de confianza o a un profesional de la salud mental. No te avergüences de la condición. Avergüénzate del silencio que te mata lentamente. 2. Honra el templo. Administra tu cuerpo. Prioriza el descanso, la alimentación y la luz. La espiritualidad no es una excusa para la negligencia física. 3. Ejecuta el mandato del salmista. Deja de esperar a sentir gozo. Decide alabar y oblígate a esperar en Dios. Predica la verdad de su fidelidad a tu propia alma, hasta que la neblina comience a disiparse. Si este mensaje le ha dado una luz en medio de la oscuridad, le ruego que deje su comentario ahora mismo. Escriba la frase: esperaré en Dios, para que podamos orar por usted
y para que esta comunidad sepa que no está solo en la batalla. Por favor, dale like a este video si ha sido de bendición para tu alma y suscríbete a Semillas de Esperanza. Cada suscripción nos ayuda a llevar esta luz a millones que aún se preguntan si su dolor es un pecado. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde y restaure tu corazón y tus pensamientos en esta batalla diaria.